cuéntame, ¿tú en qué año naciste y en qué? 1946. Y- Viví los años de la posguerra, que había mucha miseria. No había pan, porque se sembraban el trigo, mi abuelo sembraba el trigo por debajo de Maqueta, Santa Rosalía, para allá. Y cuando lo tenía para fácil, que lo cegaba y luego lo aumentaba, que vamos, que sacaba el trigo. Venía la Guardia Civil y se llevaba la mitad para el ejército, para que comieran los ejércitos, pues se llevaba la mitad del trigo que mi abuelo recogía. Entonces ese trigo, pues lo molía y con esa harina se hacía pan. En la casa que se hacía había pan, pero en la casa el que no sembraba trigo no tenía pan. Estaba esperanzado ahí al extraspelo, que íbamos aquí donde yo vivía, íbamos al extraspelo a la Frenía de Campanilla. Allí nos dieron una cartilla, era una cartilla, y en aquella cartilla te daban 1 kilo de pan, a la mejor para 5, nosotros éramos 6. La cartilla de racionamiento, que te llaman. Y eso es, o duró pues una pila de años, porque yo era pequeña y iba con mi tía María allí a la Frenía, por la cartilla de... ¿Cómo vivía tu familia en ese tiempo? Mi familia no vivía tan mal, había otros peores que nosotros, porque mi padre sembraba trigo y también iba al pueblecillo y compraba de traspelo, que tenía que ir de noche, y traía trigo y amasaba y comíamos nosotros, además de vendía, también vendíamos pan, se vendía pan. Vale, cuéntame algunas anécdotas de ese tiempo. Pues, por ejemplo, había una anécdota que era porque como que las puertas estaban siempre abiertas, porque en aquellos entonces no había ladrones. Porque como había tanto temor, porque era una dictadura, pues el abuelito ponía a una manta en el suelo y dormía con la puerta abierta. Allí dormía, no había, eso es lo que era, que no había temor ninguno. Y eso que nosotros no pasemos falta por eso, porque mi padre también puso su tienda y con la tienda pues nos traía plátano, que aquello entonces era una fruta prohibida, pero nosotros comíamos plátano. Nos traía el chocolate, en mi casa se vendía el chocolate por pastillas, que cuando pillaban los chiquillos hacían tomizas y la vendían en mi casa, y con esas tomizas se compraban 2 pastillas de chocolate, de ese chocolate no fino, sino el otro, el de aceite. Chocolate amargo de ese negro, pues de ese chocolate. Eso era la golosina que había. Carne de membrillo, era otra cosa que había como una golosina. Te pongo carne de membrillo. Mira, que yo he visto mucha pobreza a mi alrededor. Personas que tenían que hacer un sombrero o unas madejas de tomisa para poder ir a comprar un cuarterón de aceite. Era una medida pequeñita. Para poder hacer de comer. Porque esas personas no hacían una matanza como hacíamos los demás. Y iban a trabajar y se tiraba hasta un mes lloviendo. Si no trabajaban no tenían dinero para comer. Y eso se veía allí en mis alrededores. Lo estuvimos viendo. Yo tenía, si quieres que te cuente, un muchacho que ya ha muerto, que éramos amigos míos, y venía a mi casa y decía, Anita Lola, ¿quieres que te barra la corraleta? Y digo, sí, ayúdame y me la barre. Y tú sabes para lo que era. Para que como estábamos haciendo pan, le hiciéramos un bollo y le pusiéramos un huevo. Era un nato, se llama un nato. Mira tú si eran pobres. Y el pobre no se lo comía. Él solo. Se lo llevaba a su casa para darla, que eran 8 hermanos. Todo eso lo he vivido yo. Que había mucha represión, le teníamos mucho temor a la Guardia Civil, porque fuéramos a coger cualquier palabrilla que dijéramos maldicha y ya sabes el temor que teníamos. Porque abuelito,
por contestarle mal, le preguntó que el hermano de un tío de abuelito, que para quién eran los alpargates, unas alpargatas que llevaba hecho de pita, y como no le dio para quién era, pues aquella noche se perdió, ya no se vio más, se vio más. Y es lo que teníamos mucho temor en los colegios. A mí en el colegio, para enseñarme lo poquito que aprendí, antes tuve que aprender la religión. Lo que nos daban de clase era para que aprendiéramos la religión. Que a los niños le daban, éramos un sargento de la Guardia Civil que le daba clase a los niños por la noche y a las niñas de día. Nos daba una maestra que era monja. Vale. En una escuela rural, que yo fui a una escuela rural. Ah, vale, cuéntame, ¿tú estuviste en la escuela esta donde te enseñaban a coser? Sí. ¿Sí? Sí, en la escuela me enseñaban a hacer puntos de marca. Nos daban unos cuadritos de tela y allí hacíamos puntos de marca y nos enseñaban a coser. Allí yo sí. En aquellos años, sí, en la escuela rural, que era una escuela rural donde yo aprendí. Yo iba al colegio y me venía a las 11 de la mañana. Y llegaba a mi casa, que tenía que andar un trecho grande. Y entonces mi madre tenía el almuerzo hecho y iba a Mallorquín a llevarle el almuerzo a mi padre, que estaba allí, que sembraba trigo, sembraba cebada, sembraba de todo. Que es lo que mi padre tenía. Mi padre sembraba eso, además se dedicaba al trastero y se dedicaba a esas cosas así. ¿Cómo era tu vida? Mi vida era pedir por las calles, pedir limosna porque no teníamos nada. Vivíamos en una habitación, 9 hermanos, mi padre, mi madre. No teníamos ropa, no teníamos de nada, dormíamos en cartones en el suelo, porque no tenía mona, nada más que pidiendo. ¿Dónde vivías tú y tu familia? Mi madre vivía en un edificio, era portera y tenía una habitación abajo que era donde vivíamos todos. Pero como pasábamos tanta hambre, pues yo me iba a la calle a pedir, mi hermano por otro lado, cada uno íbamos pidiendo. ¿Cómo era el pueblo? Pues el pueblo era capital porque yo vivía en la capital y los bombardeos, a las 9 de la mañana venían los bombarderos y nos teníamos que salir corriendo y escondernos porque las bombas caían a puñados en Málaga. ¿Cómo eran las escuelas? En las escuelas eran una escuela que se entraba a las 9 de la mañana, se salía a las 12, se entraba a las 5 y se salía luego a las 8. Pero no teníamos libros ni teníamos nada. Nos daban unas cartillas que era ABC, pero yo no pude ir porque como mi familia éramos tan pobres, que yo tenía que ir a pedir y a buscar la vida. ¿Qué pasó el día de inicio de la guerra civil? Por día del inicio, pues todo el mundo muy asustado porque entraron sin esperarlo, entraron dando tiros, cogiendo gente,
se la llevaban a las prisiones y la mataban en las tapias de las prisiones. Y estaban los nacionales con los rojos. Mi familia era más bien de los rojos. Iban con camiones recogiendo gente y se la llevaban y la mataban. Y luego los nacionales también hacían igual, se llevaban a los rojos y a los que no eran rojos y los afusilaban también. Salí a la calle, por ejemplo, con manga corta porque los guardias nos cogían a las mujeres, las pelaban a rape y los hombres le echaban, cuando ya la guerra iba, se llevaban a los hombres y le echaban la ley debajo, lo tenían 3 años encerrado. Y a los que eran rojos, los sacaban y en las tapias del cementerio los afusilaban. ¿Cómo fue el suministro de alimentos? El suministro de alimentos, pues nos daban unas cartillas de racionamiento según la familia y no nos llegaba a ningún sitio porque mi madre con tantos hijos le daban una cartilla. Con esa cartilla iba a una tienda de comestibles, entonces no había súper ni nada de eso. Y ahí le daban medio litro de aceite, medio kilo de azúcar, le daban un paquetillo de arroz para que echara el mente y le daban una barra pan, pero tenía que durarle un mes. Como no le duraba, pues entonces los hijos teníamos que salir a buscar. Y yo me iba al campo y robaba coles, robaba coliflores o rebuscaba papas, iba a los mercadillos y como entonces no había las cámaras, pues el pescado que sobraba y las frutas que sobraban, los pobres iban a los mercados para que se la dieran y pusieron un asilo social que nos daban un jarrillo de lata de comida, pero a uno de las familias nada más. Entonces nosotros íbamos y tan más chiquitillos. Propaganda nada más que cosa de Franco. Sí, cuando ya la guerra terminó, pues, las personas cogieron sus niños y se fueron por la carretera andando, y en la carretera de Málaga y Almería, ahí hubo una matanza enorme. Las madres perdieron a sus hijos, los hijos perdieron a las madres, los niños llorando, los recogía otras familias, se los llevaba. Hicieron una matanza grandísima. Los nacionales mataban a todo el que quería huir. Y en la carretera entrando a Almería hicieron una masacre. ¿A qué hora era el toque de queda? El toque de queda a las 6 de la tarde.
en el invierno, en el verano hasta las 8 por ahí. Pero tú salías y te paraban, te registraban